a rellenar, es la época en que... Rellenemos, pues. Ya. Ya. Mira, uno. Puta, ahora me quedó un letrero ahí frente a la nariz. Espérate, entendido ya. Ah, tenés que Ya. ponerte. Ya. Uno esperaría que el último programa de la temporada fuera por todo lo alto. Terminamos hace muy poco el seminario de las 50 leyes y entonces uno esperaría, oye, estoy esperando este último programa, va a estar Alberto con cara de contento, primero, ¿ah? Y no como muerto en vida, como se ve. La Alematu va a estar en un lugar con su computador y no con un celular que se le corre. Quiroga va a estar decente y no en una pieza como de motel viejo y con una conexión estable. Va a estar Paulsen. Nada de aquello acontece. No, el motel es bastante nuevo. ¿El qué? El motel es bastante nuevo, El no, motel no es es un bastante motel, nuevo, sí. motel viejo. Estoy en Antofagasta, weón. Ah, Sí. ¿Está ahí en la pieza temática de Calama? No, lo que pasa, mira, se ve así lúgubre porque estoy en una pieza doble, ¿ya? Entonces, espérate, ahí está la otra cama donde está mi compañero, Julio Bastén, que más viene saliendo de la ducha en paños menores. Entonces me tuve que correr así para no correr el riesgo que de repente se le vea una presa. Entonces tuve Ya. que cerrar las cortinas. Entonces la weá se ve lúgubre. Pero esto en realidad, si yo abriera esas cortinas y estuviera así, se vería lindo, iluminado y la weá. Todo falla. pero está el riesgo ¿Por de qué la está ahí, desnudez. por qué estás compartiendo pieza con quién? Con el Julio, mi amigo, mi compañero, Julio Pastel. Su Vamos a compañero. todas, vamos a todas. Sí. Ay, qué chiste más hueón, Matu. Sí, estamos a fin de año, pues, En todo caso, en todo en caso. todo Sí. caso. No, y la última En todo parte, caso, estamos grabando este programa para nadie. no, sí, al final igual, oye, el capítulo pasado está entre todas las redes, está sobre 80.000 reproducciones, llegando así a niveles Pero es que la rompimos. ¿Qué? Perdón, excuse me, por favor, me falta mi corona. A ver. Ah, no, 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 yo estoy hablando el normal, el de la semana pasada. Ah, Ah, no, el el de la normal, el corona. normal. Sí, no, el de la Ah, corona. Sí, sí, todos los cachos. Eh, mm, ya. Sí, pues te ganaste ya. 3 premios, eso estaba recordando, en los Padrino Awards. Te ganaste, o sea, a ver, digamos, hubo Padrino Awards el fin de semana, están ahí como ustedes lo pueden ver, etcétera, pero lo que podemos decir es que los ganadores son, el Tom Hagen se lo ganó Mario Marcel, que lo propusiste tú, Ale. Ujú. Sí. El Don Lucchesi se lo ganó Nicolás Ibáñez, está bien puesto el Don Lucchesi, que lo propuso Macari. El Luca Brasi es Christian Barken, que lo propuso Alberto, ¿no? ¿O no? Evolucionó en este programa, en esta grabación. Yo creo que es nuevo este corte, ¿no? Este, Sí, es nuevo, sí. sí, pero no busca nada. Fui, me corté el pelo nomás. Córtemelo un poco No, más. es una evolución, No, porque pero es que antes como estáis tú, más flaquito, Gracias. es que tú le ibas antes a ese mismo corte, pero en la versión Paco, Paco, digamos. sí. Y ahora este es claro, como un poquito más esta es la versión El vital. Paco arquitecto. Paco arquitecto. El Paco arquitecto. Weona, es Claro. que es como, ¿cómo es eso? ¿Cómo Es podría ser? Porque dime un, el Paco es un ingeniero. oxímoron. Sí, pues dime el Paco Es un ingeniero, oxímoron. dime el Paco abogado, dime hasta el Paco médico, pero el Paco Sí, arquitecto, pero el Paco arquitecto. no, está buena, sí, sí. De hecho, yo creo que deberían, así como el santo patrono de los arquitectos, debería ser una figura de Paco. Eso, Esta es ¿viste? como cuarta vez que le pongo pause, comenzar, porque se me ha cortado la Esta es señal. como la cuarta vez que espero. Ah, Sí. Desde que saqué 95. Muy bien. No, pero lo que pasa es que para nosotros esto tiene sentido porque se va cortando, vuelvo, me corto. Para la gente que lo va a escuchar después, pues nosotros nunca editamos esto, puede que este momento haya sido irritante. Yo, por ejemplo, en algún minuto me puse a hablar de los premios y después se cortaron ustedes y seguí hablando, después ustedes hablaron de mi corte, ahora iba a entrar Fernando, ahora se cayó Fernando, vuelve Fernando. De verdad,
si la gente sigue escuchando es porque nos tiene una paciencia, un cariño espeluznante. No, a la gente le encanta el ridículo, no creas. Ver el ridículo. Está esperando Sí. Están esperando, si claro, algo puede ser más ridículo. están Sí. esperando que te parí y te veáis así en calzoncillo para allá, así. O que Mira, comience el mira, comentario mira, político, mira. el comentario político. No, por favor, no, no, ¿Piense qué? no, 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 no. ¿Piense qué? Que, que comience el comentario político de Jorge Valdivia, por ejemplo. Ay, Claro, La sección de Jorge sección. Valdivia en La Cosa Nostra. ya, ahí Según llegó, capitán Paco Arquitecto. ya, llegó Fernando para solucionarlo. Ya, ¿está ahí Fernando? Estoy. Ya, hemos hecho el ridículo todo el rato, ha Vamos. sido patético. Así que venga Dabañino y salve la situación. Y Dabañino también llegó tarde, mandó la cuestión sin música. ¿Marcela Ríos o Giorgio Jackson? Esa parece ser la pregunta que se hace la oposición para saber a quién lo deja 5 años castigado. La ex ministra de Justicia parecía estar en primera fila, pero el cariño que siente gran parte del Parlamento por Giorgio lo pone como un botín apetecido que podría hacerle aún más daño al gobierno. Y si la oposición le saca canas verdes al presidente, Girardi no se queda atrás con la cuña del verano y su lista del indulto, Qué malo. que dejó atorado a medio gobierno. Último podcast de la temporada. Hoy la Cosa Nostra se despide de sus fieles amigos y amigas para hacer la necesaria pausa y volver en marzo con nuevos bríos, aunque, así como está la cosa, parece que la dura realidad no sale de vacaciones. Sin música. Oye, cada vez que alguien dice última, le caen como 500 lucas a Paulsen. Yo entiendo que es así más o menos, ¿no? ¿O no? Están el Perdóname, registro. no me subestimes, por favor. Me gusta. Sale chuteando para adelante. Excelente. Ya. Oye, todo falló hoy día, hasta la música de Dabañino. No, este podcast, compadre, pero no, esto nos quedan 5 minutos. Antología. Sí, de antología. Bueno, en fin. Ya, entremos en materia al tiro. Entremos por lo último. Entremos por lo último. No, ¿le estaremos poniendo color o no le estaremos poniendo color? Pero la frase de Girardi, ¿sabéis por qué? Oye, no, es que es tan hermoso. ¿Cómo hacer hermoso? No, bueno, sí, es hermoso. Sí. Es hermoso observar ese espectáculo. Perdón, es que a mí me gustan las películas de terror, es mi género favorito. Déjame solo decir una cosa, porque yo creo que es importante para hacer el análisis. En veces, por ahí su político, malos de segunda división, pero a veces también le pasa a los de primera división, en una entrevista se entusiasman más de la cuenta, a veces les pasa en un podcast, a veces les pasa con Paulsen, a veces les pasa en cualquier lado, de repente, ya, se tiran una cuña, una frase que se les sale de contexto. Puede ser, sobre todo, de repente, políticos del calibre de Girardi que estaban un poco fuera y se les salió. Pero la dejó anunciada 5 días antes. Ya la había dejado anunciar, ya había hablado, se había medio que filtrado lo que dijo, que no le quiere el Frente Amplio, lo hablamos acá en el podcast, no lo quiere el PC, que las elecciones de mayo están perdidas. Y es en ese contexto que se despacha después la frase. Por lo tanto, solamente quiero dar el encuadre de que no es un desliz, es lo que quiso decir, la pensó, le funcionó, digo yo, también una especulación, pero me parece que no es una cosa así tan a la pasada. Y no es un político cualquiera, es Guido Girardi. Entonces eso hace que uno pueda jugar porque además el concepto es buenísimo y porque también dirá por ahí algún concertacionista, me quedo callado para escuchar sus opiniones, algún concertacionista dirá, bueno, ¿no les gustó huearnos tantos años con SQM y compañía? Bueno, hay algo de eso también, pues. ¿Cómo lo ven? Bueno, es que O sea, Girardi, perdón, dale, estoy atorada. dale. Girardi se hizo su carrera cuando era joven a punta de cuñas, porque era uno de los políticos más cuñeros, estaba fondeado, pero salió a cobrar, a pasar la media cuenta, pues acuérdense que el Frente Amplio no lo quiso no me acuerdo ya en qué lista en los convencionales, no me acuerdo, pero no quería saber nada con el PPD y ahora es él el que dice no quiero nada con ustedes. Es un signo de los tiempos, pero es Guido Girardi en su gloria y majestad. Convengamos que Guido Girardi es un político de fuste y además
es muy italiano para sus cosas. Muy Guido. No, muy yo creo, Guido. yo creo que que es súper. Nosotros decíamos fue en el taller que decíamos que hay tres tipos de personas en política: los que le dicen Girardi, los que le dicen Guido y los que le dicen Guido. Y, y ahí, y ahí están los niveles de proximidad. No, claro, es otra categoría, categoría de jugador. Es un jugador impredecible, es un jugador que hace cosas sencillas, que parecen sencillas, pero son complicadas. Entonces, eh, cuando tú osas decir, eres demasiado feo para aparecer con nosotros, tienes que estar preparado, Mm. porque, porque tu fealdad puede aparecer en algún momento remarcada con letras grandes. Entonces, evidentemente son estas escenas que uno imaginaba que eran posibles de algún modo, pero cuando aparece, uno sabe en la película que va a pasar algo relacionado con tal personaje en tal dirección, pero no sabe cómo va a ser. Mm. Y la gracia entonces es cuando llega en el momento exacto, porque estamos hablando de que él dice aparece la cuña y vuelve a renacer todo el tema, porque el tema deliberadamente, además obviamente estaba en una etapa como de pequeña pausa, de tranquilidad, y de repente aparece la cuña, aparecen los requerimientos del Tribunal Constitucional que van a tratar de revocar los indultos, y entonces el nuevo escenario. Y el gobierno que había pasado por el ojo del huracán y parecía que ya estaba, uno miraba para el cielo y se veía el cielo azulito, y decías, el huracán pasó. No, compadre, le falta la segunda patita al huracán. Entonces, no sé si es diseño eso, también el azar juega en estas cosas, Mm. pero claro, fue muy preciso el momento. Quiero hacer una Fíjate que pregunta, Fernando. yo creo, Fernando, un segundo, solo decir que te sí, voy a dale. mutear de repente, Ale, porque se mete un ruido. Entonces, cuando habliste, muteé, pero te va a tener mutear. Ya, Dale, Fernando, perdona. Yo solo me preguntaba cuántas veces lo había entrevistado a Guido. Estoy pensando también porque de alguna manera también lo aprendes a conocer en ese lugar. ¿cuántas veces lo he entrevistado yo? No, pensaba en Fernando. Ah, Muchas, yo también muchas lo he veces. entrevistado, por si acaso. Sí, no, la Ale también. Sí, y probablemente la misma cantidad de veces, son muchas veces. Pero déjame decirte una cosa. Hay un proverbio árabe que me encanta que dice: me vengué 30 años después y me apresuré. Hay cosas que se guardan Amén. para momentos en que la venganza es tremendamente más dañina que si lo hubieses dicho en cualquier momento antes. Y creo que desde ese punto de vista, Guido Girardi está un poco generando una visión desde esa espera por todos los sinsabores, las tallas, las burlas, los manchones que esa generación nueva hizo a ese grupo, y que de pronto la pelota está dando bote ahí, el arquero está botado, y Girardi 30 años después mete el golazo de la cuña del año, tempranamente en el primer mes del año, sabiendo que es algo que su generación va a aplaudir de pie, y que la generación que va a entender a dónde proviene el golpe se tiene que quedar callada. Me vengué 30 años después y me apresuré. Mm. Claro, pero ¿sabéis qué? Yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que señala. De hecho, me parece que, o sea, que describe bien a lo que yo creo que el personaje está operando. Creo que lo hace así, lo sabe, y en algún espacio, en una mesa chiquita, la puede incluso hasta confesar, aunque no es necesario porque se cae maduro. Pero ya, pero déjame hacer la reflexión, déjame hacer así como el formalista del grupo. Ya, pero está en condiciones, porque a ver, Guido no está en el exilio hace 10, 15, 30 años. O sea, esta generación, efectivamente sí, los ninguneó harto, pero esta generación lleva menos de un año en el poder formal y se demoraron 6 meses en ya abrir la puerta al PPD.
y a ese mundo. Por de pronto, la ministra del Interior es del PPD. O sea, digo, sí, yo estoy de acuerdo, la ignominia, que sé no sé qué, pero ¿será realmente, no mostrará también entonces una falta de madurez, de aplomo, salvo que tenga consciente y racionalmente claro que efectivamente quiere terminar de destruir esa posibilidad de construir esa nueva alianza a la larga entre lo que quede del Frente Amplio de Pro Dignidad y este mundo autodenominado socialismo democrático? Porque si no, cuesta entender que justamente un político de su envergadura, de su fuste, que también está en tareas relevantes como el tema del Congreso Futuro y otros, de hecho en estos días, se despacha una frase que tiene en este momento una capacidad de, no solamente de hacerle daño al gobierno, sino más en la pasada de fortalecer mucho a la opción política contraria, a la derecha. Porque efectivamente, o sea, cuando estemos en campaña para los candidatos de la Convención Constituyente, no sé cómo se llaman, sí se va a utilizar en las redes sociales de la derecha y va a estar bien viralizado y va a haber muy buenas cuñas, capaz que llegue hasta la franja electoral la lista del indulto. Entonces, de verdad, estamos en ese nivel. Fíjate que igual me sorprendió. Me pareció así como, wow, lo habría esperado como de alguien con menos aplomo. Pero bueno, A mí me sorprendió que fuera Guido. No me sorprendió la frase. no. La frase uno perfectamente la esperaba. Creo que podría haberla dicho varias personas. Mm, Me sorprendió que la dijera Guido porque Guido Girardi ha recanalizado su vida política hacia una genialidad como la del Congreso del Futuro, que son puros aplausos y merecidos al respecto. Esta reincursión en la política contingente, eh, yo tengo la impresión que es de esas cosas que se estaba esperando mucho rato para que tuviera la oportunidad de poder decirse algo como esto. mm. Y hecha la situación, surgió Guido o cualquier otro, lo hubiesen probablemente hecho, surgió la oportunidad. Claro, pero la diferencia que sea Girardi está marcada por el hecho de que todos saben en el cercano oeste, ¿ya? Que el hombre con más precisión en el disparo, con más eficacia, eh, es él, y estaba retirado en la práctica. Políticamente lleva mucho tiempo, que aunque esté dentro, incluso ya siendo senador los últimos años, sus actividades eran efectivamente colaterales. Por supuesto, le gustaba incidir, influir, pero no era el típico político que estaba no en el nivel que él está, no estaba en la disputa política real, estaba en la construcción, estaba en la incidencia, no le gusta estar fuera de la mesa, por supuesto, ¿ya? Tiene que estar adentro de la mesa, pero él entendía que alguna vez en su pasado, con razón o sin razón, un disparo de él o imputado a él no había dado en el blanco y como él juega muy en el límite, al no dar en el blanco había quedado mal. Y entonces, en la práctica estaba fuera. Yo también estuve con él mucho tiempo en un fabuloso programa con Teresa Marinovich que teníamos en Radio Bio Bio. Y entonces, y la verdad es que, claro, él era una persona que llegaba a hablar así, como diría Mirko, fuera de la caja, pero fuera de la caja, o sea, completamente. Porque fuera de la caja está en el borde de ser impertinente. Entonces, estaba afuera y hablaba de otras cosas y tú decías, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué esconde esta situación? Y él jugaba a otras formas de poder, entendía que podía seguir jugando a eso, pero le interesaba incidir, tener incidencia en fundaciones internacionales. La única jugada que hizo de política pública, ¿ya? Fue el tema de los sellos. Perfecta, impecable, gloriosa, ejemplo mundial, premiado, ¿ya? Recibe el premio, lo entrega, lo dona, o sea, todo limpio, ¿me entiendes? En eso estaba él. Y de repente un día, como dice Fernando, ha pasado mucho tiempo en que él no entraba al barro político, mucho Mm. tiempo, ¿ya? Y entra al barro, pero no se embarra, porque deja el forado al frente gigante y sale. Y en medio del Congreso del Futuro, con el presidente hablando en el Congreso del Futuro, ¿ya?
Está diciendo, ustedes vienen acá, Ujú. yo no voy allá. ¿No? Es una cosa deliciosa. Italia, de lo mejor de Italia, Magistral, magistral. magistral. Oye, ayer estábamos en el taller el aprendiz que hacemos los lunes con Alberto, y entonces se conversaba eso y se recordaba, de hecho, la ley de las leyes del poder del padrino. Eh, no aceptes una humillación a menos que estés en posición dominante, es una de las leyes del padrino, no me acuerdo, la 30 y algo. Y entonces la humillación, en este caso, por supuesto, no es única, pero es una humillación que Guido le hace al gobierno. Y el gobierno lo ha confesado, digamos, que está muy urgido, muy necesario de que finalmente haya una lista. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que efectivamente con este exocet más bien se rompe cualquier posibilidad de una lista, al menos para las elecciones de convencionales de mayo? ¿O quizás lo que hace es sencillamente aumentar el precio y pensar quizás en un cambio de gabinete, más que pensando en los ministerios, pensando en las subsecretarías, que es donde está sangrando el socialismo democrático, socialista y PPD? Ahí es donde dicen, ya por loco, no podemos tener 4 de 39, y están esperando eso para acomodar y que finalmente haya una pura lista. ¿O ustedes creen que eso está dinamitado? Doña Ale. Yo creo que eventualmente pueden haber listas únicas porque la sensatez a veces es necesaria para ambas partes se necesitan. No sé no sé si hay agua en la piscina para una lista única en este caso, porque es verdad, o sea, lo de Girardi no es solo una frase, también evidencia un problema político real. Es verdad que ese sector quiere jugar solo, necesita en este minuto en que todas las fuerzas políticas que apoyaron al gobierno, Frente Amplio y demás, están depreciadas, es una oportunidad para los socialistas, PPD y otros de reinstalar una identidad política. Creo que todo igual son monedas de chocolate, que no están en un espacio pequeño donde lo que se transa son monedas de plástico, pero creo que van a ir por el camino propio y de reinstalar su identidad política para barrer con el... Todos le tienen ganas al Frente Amplismo y particularmente al presidente y a Giorgio Jackson. Dijiste la palabra mágica para seguir la conversación. Sí, sí. Giorgio Jackson. Sí, Les tiro un nombre. Lo que pasa es que Giorgio no, Jackson. pero lo que pasa es que hay un fenómeno que yo siempre he descrito como el problema, el dilema del cocodrilo y la araña. ¿Ya? Este es un dilema fundamental en política. El cocodrilo y la araña. Claro. Imagínate que tú entras a un cuarto, a un dormitorio, a un comedor, lo que sea, y de pronto entras y adentro hay un cocodrilo. ¡Ah! Tu reacción lógica, natural, evidente, es huir despavorido, lo Sí. más racional, Sí, lejos. sí, sí. La razón fundamental para huir despavorido es que el cocodrilo te puede matar y tú no puedes hacerle nada. Pero si tú entras a la misma habitación y en vez de un cocodrilo hay una araña de rincón, En mi caso corro más fuerte, pero es solo mi caso, yo soy muy cobarde. lo razonable, lo sensato, lo inteligente es que tú entiendas que te puede matar, pero que tú también puedes matarla con cierta facilidad, con un poco con un poco de valores antiguos, ¿ya? Puedes ir y entonces con tu zapato asesinarla. Entonces, en política es muy complicado ser poderoso nuevo, porque el poderoso nuevo parece más araña que cocodrilo. Y entonces tú dices, bueno, este es peligroso y me puede matar, dice la Concertación, pero todavía me lo puedo filetear. Giorgio Araña. Es el cierre de la frase. Spider Giorgio. Pero no Spider-Man, sino que los Spidey, los chiquititos. Entonces, claro, tienes la posibilidad y obviamente, entonces dicen, Ya, bueno, eso es. este,
este es un gran momento, obviamente. Además, o sea, a ver, es tan evidente que de todas las acusaciones constitucionales que tienen límites difusos en su fundamento, esta ya es la que, o sea, nadie ha intentado ni siquiera esgrimir el argumento. Es completamente absurda, no tiene ningún peso. Lo que importa es que es la oportunidad de pitearse a una de las patas de la araña de Rincón, ¿no? Porque la araña de Rincón es el Frente Amplio en el fondo y está la oportunidad de hacerlo. Entonces, obviamente, lo intentarán. Y ahora, yo creo que es una jugada compleja porque hay algo todavía, no mucho, pero todavía queda en el sistema político chileno algo de decir, ya, sí, pero en realidad es demasiado, ¿no? Es demasiado forzado, demasiado, y hay algunas voces que al menos en la interna por derecha están diciendo, ah, pero no, en realidad no sé si podemos hacer esto, es como mucho, y después si vamos a gobernar va a ser un problema, o sea, hay que tener ojo. Mira, sabes que hay toda una teoría académica en comunicación social que se conoce como la teoría de los frames. Los frames son básicamente marcos de referencia fijos que uno hace y que si tú quieres, la característica que tienen los frames es que basta con que te invoquen el frame para que no solamente tú sepas exactamente de qué se trata la cosa, sino que además tomes posición respecto a ello. Te voy a poner un ejemplo típico de frame clásico chileno. Tú sales de una reunión con tu jefe, donde aún están discutiendo sueldos para una cantidad grande, por ejemplo, de empleados, y sales y firmaste, te dicen las otras personas, sí, sí, firmé. Oye, perdona, le dice, pero ¿leíste la letra chica? Letra chica es un frame que señala que aquello que te están diciendo tiene algunas variables que te van a perjudicar. Y cada vez que tú escuchas letra chica, no necesitas que ir a buscar un diccionario. Automáticamente tú piensas, qué sé yo, parece que me estuvieron cagando, voy a revisar de nuevo la cosa porque si hay letra chica, entonces no. Estamos llenos, vivimos en un mundo de frames. De hecho, hay un lingüista estadounidense, George Lakoff, que ha escrito pero como 5 o 6 libros sobre los frames. ¿Y qué es lo que te dice como tesis? Te dice, uno, nunca, jamás, nunca des una batalla política utilizando los frames de tu contrincante. Nunca. El momento en que al final del gobierno del presidente Piñera, el segundo, cuando estaban los nuevos candidatos, qué sé yo, el candidato de la derecha empezó a hablar en referencias de términos de la izquierda que planteaba Michelle Bachelet cuando para la segunda, pero fue bingo, agarró las cosas y por lo tanto si estamos hablando de mis frames es porque mis frames son los que se ponen arriba de la mesa. Y en este caso particular, Guido Girardi ha construido un frame, que es el frame de la lista del indulto, que es un frame donde dice, mira, esa lista, básicamente como se va a entender, esa lista está compuesta por un montón de personas de determinadas características, pero por delincuentes también, por delincuentes entregados a el beneficio de un indulto. ¿Eso es lo que quieres para el país? ¿Una lista del indulto? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿O quieres personas que tengan trayectorias, que sean prístinas, etcétera, acá y allá? Y créeme, si es que tú empiezas a observar que la gente del gobierno empieza a hablar de la lista del indulto, ganó, pero de paliza Girardi y se instaló el frame. Entonces hay una situación aquí bien jodida porque está muy bien hecho el frame. Está muy, muy bien hecho el frame. Es súper fácil de recordar, súper fácil de mencionarlo. Todo el mundo lo entiende a qué se refiere. ¿Cómo lo defiendes eso? Cuesta. Es lo más cercano que hay a que te hayan dejado desangrando y tú todavía no puedes parar el chorreo.
Bueno, y eso más nos lleva, fíjate que un tema se concatena con otro todo el tiempo, que tiene que ver con la debilidad del gobierno. O sea, ya ustedes han escuchado que ya se empieza a hablar en la interna del gobierno de la necesidad de un nuevo cambio de gabinete. Hay algunas voces, da lo mismo si las voces son ciertas o no. Si se sabe y no hay actitudes que lo desmientan, ya pasa a ser una realidad. Que estarían pensando si hay que hacer cambio de gabinete en realidad más bien ahora, más bien después. Uno entiende que hay esa reflexión internamente, porque además hay una presión cada vez más, alguna más amistosa, otra más hostil, del socialismo democrático, van por más, requieren más. Se entiende que efectivamente van a tener una elección que puede ser bastante secundaria respecto a los resultados, que tiene que ver con la elección de los constituyentes de mayo, porque déjame decir que el tema de los resultados es medio secundario, porque ya está suficientemente atemperada con los expertos, pero que tiene sí una relevancia y la va a dejar calentita respecto a quién la gana y agarra ya una cierta musculatura pensando ya después en la elección siguiente, que es la elección al año siguiente de las municipales, y ahí ya sí que quedáis ya en recta pavimentada para llevarte el triunfo. Entonces, digo que en eso por supuesto que se piensa. Esto que se ha criticado permanentemente, que los ministros son mucho más desconocidos después de ya 8 o 10 meses en el gobierno que en gobiernos anteriores. En fin, es como que uno levanta una piedra y hay una debilidad generada por los contrarios, por los aliados o por los errores propios. Entonces, yo lo que digo, porque además estamos en el último podcast de la temporada, estamos hablando del Giorgio, Ale, te doy el tiro de la palabra y toda la cosa, y digo, hay dónde hacer pie, ponerse de pie, porque la sensación es que está todo, no sé si en el suelo, pero en un vaivén el gobierno. Y lo de Giorgio, de alguna manera, además incluso por su rol simbólico, pareciera que tiene que ver con eso, independiente que quizás da medio lo mismo. Podría ser hasta un alivio sacar a Giorgio del gobierno. De hecho, puede ser un alivio por de pronto para el propio Giorgio, digo yo, en su construcción de su capital político o de rescatar lo que queda. Pero es la debilidad completa del gobierno la que se nos asoma, según mi perspectiva, levantando cualquier piedra, Alejandra. Estáis muteada, Ale. Sorry, querida, que te muteo de repente. Se mete un... Yo entendí que tú me ibas a desmutear. Bueno, Perdón. Lo que uno esperaría, siguiendo las leyes de la política, diría, digamos, ancestrales, es que lo que le correspondería al gobierno sería pegar un bramido así nivel Dios, sacar a todo el PPD del gobierno y cobrar doble. Eso es lo que debería hacer. Pero si no está en condiciones de hacerlo, si no puede hacerlo, porque no tiene con qué, digamos, reemplazar ni sobre qué pie levantarse, me parece que se va a comer la humillación callado. Yo me pregunto si hay algún lugar donde este gobierno pueda reinstalar su agenda propia, porque al final las diferencias entre el Frente Amplio y la vieja concertación son legítimas, son diferencias legítimas. Y el Frente Amplio llegó al poder levantándose contra la concertación. Ocupó un lugar de decir, ustedes estuvieron 30 años en el poder y no hicieron más que acomodarse o, en algunos casos, venderse, y nosotros queremos hacer las mismas políticas que ustedes proponían, no sé, en el 88, pero hacerlas de verdad. Porque nosotros no nos queremos acomodar y no nos queremos vender. Y que a mí eso me parece un discurso legítimo, pero ese discurso requiere construir fuerza. Y esa fuerza no se ve, si estuvo se ha desangrado y queda muy poco. Y yo me pregunto si existe algún lugar donde reconstruirla. Había que salir a buscarla, pero no veo que haya espacio, digamos, en la manera en que se ha encuadrado el debate político actualmente y en la manera en que el gobierno se ha dejado arrinconar para levantarse y pegar ese bramido. Bueno, perdona, solo una cosa muy cortita respecto a eso. Creo que lo comentábamos el otro día, que uno suele ver, ustedes que tienen Twitter, todos ven, continuamente, cada vez que Gabriel Boric va a alguna actividad más masiva, pasó ahora, por ejemplo, en el Teatro Caupolicán, en varias cosas que ha asistido, cuando va de repente a algunos viajes a regiones, etcétera, casi siempre hay buenas imágenes de Boric siendo recibido, bueno, en el caso de cosas culturales, obvio, siempre con grandes aplausos, el 80% de los públicos que va a cosas culturales aplaudiéndolo, y en regiones hay encuentros, y además como él es muy afectivo en esos espacios, voy a decirlo en términos de medio, genera súper buenos monos, digamos, esas imágenes como abrazando, tú lo sientes muy natural. Y entonces se llena en redes de la gente más cercana, más adepta al gobierno,
diciendo, esto no aparece en la academia, esto es lo real, esto es lo real. Entonces, a mí me da una cosa contradictoria porque digo, oye, si el problema, yo lo respondería, no lo hago, obviamente, entiendo que lo hacen con la mejor de las intenciones quienes dicen eso. El problema es que el propio gobierno no se lo cree, porque el gobierno está hace tiempo gobernando con el resultado de la academia del domingo. Bueno, eso es lo que diría incluso la academia. Si tú eres una fuerza política que llegó sustentada en las organizaciones sociales, pongámoslo, en la protesta, en la calle, ahí donde tenés que ir a levantar los tuyos. Esa es tu fuerza. Tu fuerza no está en, en el comedor de Guido Girardi. Ahí no está tu fuerza. Pero como ahora, digamos, los que mandan son los que comen o cenan con Guido Girardi, bueno, ahí tenéis. Claro, lo que pasa es que se produce o sea, hay un síndrome que es lógico, que es el síndrome posterior a haber cometido errores simples, ¿no? Es cuando esto pasa mucho en todas las dimensiones de la vida social y se refleja mucho en los deportes colectivos, por ejemplo. El hecho de que tú te veas emblantonado 10 minutos, 15 minutos de tu disputa, vais bien, y de repente 2 o 3 errores graves que te exponen, bueno, tú dices, protejámonos, ¿ya? Y empiezas a perder iniciativa. Y en este caso, el problema es súper simple. Gabriel Boric rápidamente vislumbró que tiene un problema súper concreto y es que la gente con la que está de acuerdo lo ha ejecutado acciones entre mal hechas y espantosamente hechas. Entonces tiene mucho temor de que eso funcione y se produce un escenario parecido a lo que pasó con Michelle Bachelet, pero y parecido a lo que Gutenberg Martínez llamó el contrato de arriendo. ¿Se acuerdan? Segundo Ese fue gobierno. como diría Fernando, sería un frame, pero dentro del mundo político fundamentalmente. Cuando tú dices el contrato de arriendo, el gobierno de Michelle Bachelet es un contrato de arriendo, significa que el sistema político, ¿ya?, arrendó a la superlideresa y dijo, ok, te arriendo esto, te doy el poder, pero esto es para nosotros, ¿ya? Y Bachelet no habría entendido el mensaje y dijo, no, yo voy a armarlo con mi gente. Entonces le dijeron, perdón, es un contrato de arriendo, ¿ya? Es un contrato de arriendo, entendámoslo, ¿ya? Y nosotros somos los que hacemos el contrato, los que dirigimos este proceso. Bueno, en este caso, lo que en el fondo la coalición de no gobierno que dirige el comité político, ¿ya?, el gabinete político, la coalición de gobierno, de no gobierno que dirige el comité político, lo que quiere en el fondo es generar, o sea, lo que asume como necesario, y quiere, lo desea, por supuesto, pero se le dieron las cosas fácilmente para que eso sea así, es que en el fondo el presidente sea parte de un contrato de arriendo, mucho más elegante y fino que el anterior, pero un contrato de arriendo, donde Gabriel Boric queda aislado de todos los problemas, donde ellos dicen, nosotros le garantizamos, señor presidente, que esto ande con ciertas lógicas, pero la agenda, porque esto de los indultos tiene un mensaje muy claro. Presidente, usted tiene todas las... o sea, esto del presidencialismo chileno es muy impropio. Siempre es natural que venga una crítica a los indultos, ¿ya?, pero era una crítica medida, ¿ya?, una semanita, todo relativamente tranquilo, y después se extinguía. Como había llegado la crítica, se iba. Pero esto es muy delicado porque en el fondo es decirle, o sea, es ir en contra del presidencialismo chileno. Esto es una prerrogativa que a todos les parecía lógica y razonable dentro de la lógica del presidencialismo. El jefe del Estado, no solo el presidente de la República, el presidente del gobierno, sino que el jefe de Estado tiene este derecho. Y él usó privativamente el derecho, que lo tenía. Y le dicen, no, usted no está entendiendo Vos algo. no. Vos no. Entonces, no está entendiendo algo usted.
trabaje con nosotros, trabaje bien, no se preocupe, va a estar todo bien, va a estar todo ordenado, mire lo que estamos haciendo en esto, mire lo que estamos haciendo en esto, cómo hemos rescatado estabilidad en estas cosas, pero entregue el proyecto, porque además usted tiene un problema, y es que usted tiene un conjunto de ideas que usted le llama proyecto, pero no tiene quien las ejecute, por tanto en realidad no tiene proyecto, no es real. Entonces, trabaje con nosotros, pero a ver, entendámonos. O sea, usted no puede estar yendo a saludar como saluda a la estatua, al convidado de piedra, Patricio Elwin, ¿ya? No puede saludarlo como lo saluda y a los 15 días hacer un desplante como este. No es coherente, presidente. ¿Ya? Usted quiere ser un presidente, quiere llegar al final, quiere estar tranquilo, quiere aquí, con nosotros. Pero saque lo demás. Mm, mm. Bueno, perdona, lo de los indultos que tú dices, de hecho lo dijiste muy primigeniamente, ¿ah? O sea, siguen. Y de verdad que hoy, si uno tuviera que apostar, yo creo que si hubiera casas de apuestas en Chile con este tipo de cosas, así como los ingleses, yo creo que ya estaría pagando menos, por lo tanto tendría más probabilidades que gane el hecho que hagan algún cambio y que alguno de los indultos se tenga que retrotraer. Algo que parecía, y que ojo, ¿ah? Porque eso tiene dos lecturas. Uno, que efectivamente la lectura inmediata, simbólicamente poderosísima. No sé si en la política del día a día, pero tiene un carácter simbólico que lo que tú señalabas bien, Alberto, de decir, tus facultades privativas, históricas, así, pero casi como que devienen de Dios, como el indulto presidencial, que casi como ley divina, en tu caso no lo vas a poder ejercer y te lo vamos a demostrar. Eso tiene, yo creo, un poder simbólico altísimo. Bueno, y lo segundo, que es la cosa extraña de la clase política, es que saben que después se les va a volver en contra. Lo saben y no les importa. Ahí hay algo de una cierta como irresponsabilidad que a mí no deja llamarme la atención. Cruzadito, ¿eh? De izquierda a derecha. Hay algo todavía como seguir jugando el juego como si aquí no hubiera pasado. Nada, me llama la atención. Pero bueno. En fin, está complejo. Yo les quería proponer una reflexión y quizás nos puede ocupar los próximos 15 minutos para ya ir cerrando este podcast, 15, 20 minutos máximo, que tiene que ver con que ya me llegó la información, lo habrán visto ustedes, hoy fue publicado en el Diario Oficial, ya todas las fechas, todo el cronograma, se cerró de manera ya definitiva con la promulgación de la ley de el proceso constituyente 2.0, que tantas, no sé si tantas pasiones, algunas pasiones, digamos, desató en este tiempo, en este proceso, digamos, en la duda. Ahora ya es una realidad, ¿ya? Efectivamente, desde el punto de vista de los votos, de los apoyos, flotó, independiente que algunos nos reservamos la eficacia que pueda tener, si va a servir para algo, pero ahí está ese proceso. Y por lo tanto, el 2023 va a estar, nuevamente vamos a utilizar a Federico, teñido, no, en realidad más bien es una duda, teñido, debiera estar teñido por este proceso. Nos va a acompañar desde ahora, que se acaba de aprobar, hasta diciembre, que es la elección. ¿Estará realmente terminado el 2023? ¿Pasará algo? ¿Será un año en que vamos a estar permanentemente en la cosa nuestra volviendo respecto al proceso constituyente? ¿O de pronto será una noticia que siempre tendrá más bien un tono secundario? Me cuesta imaginármelo. No sé usted, a mí me cuesta imaginármelo, literalmente. Voy a contestar esa pregunta, pero quiero ponerle dos pelitos a la sopa de lo que estábamos conversando. No fue solo Guido Girardi quien, ¿cómo se dice?, sacó el mantel, también Ricardo Lago, fíjate. Sí. Sí, pues. Entonces, yo creo que el PPD y ese sector es a Boric lo que fue la democracia cristiana para Michelle Bachelet. Están en el gobierno, pero no tienen ningún empacho. O sea, ni siquiera preguntan a nadie si vale la pena dar esta entrevista. O sea, van con todo a socavar el gobierno en el cual participan, y eso a mí me parece. Hemos muerto. Ya. El Bueno, espectáculo. el espectáculo. El Creo que el espectáculo de escoger a los expertos va a ser tan animoso que ahí se va a desangrar este veranito de San Juan que tiene la clase política chilena en este minuto. Creo que todo eso presagia desastre.
y los que hoy día se sienten fuertes y campeones van a probablemente estar pidiendo agüita un poco más tarde. Sí, el problema es que las dos jugadas, la del Agua y la de Girardi, tuvieron ese toque que le da más valor a las cosas, que es el estilo. Las dos fueron de mucho estilo. Y eso, además, Padrinescamente hablando. y además es una demostración, Livianamente hablando. claro, es que además es una demostración de decirle, mire, esta es la diferencia, ¿eh? Esta es la diferencia. Mi ataque no es gritándole a, ¿y usted que estuvo? No, no es mi estilo. Este es mi estilo. ¿Usted puede enfrentarse a esto? Entonces es duro, es muy duro para todo ese mundo. ¿Sí? Boric se va a salvar por un lado o por el otro. Y lo sabe. Por eso prende velas en los distintos lados. El tema es otro. El tema es cómo va a quedar ese proyecto. ¿En qué va a quedar ese proyecto? Yo tengo la impresión que aquí hay algo más complejo todavía, que quizá está empezando a aparecer en sus formas más sutiles, y como son, por ejemplo, las palabras de un connotado político para referirse y crear un frame particular respecto de algo que daña a los partidos de gobierno, digamos, a todos que estén en esa lista. Eh, pero yo creo que hay otra situación que tiene que ver con, en gran medida, eh, cosas que uno hace o no hace o deja de hacer, que tienen costo. Yo sigo abocando sobre la base de algo que ya dije en el podcast anterior. A mí me sorprende que una cosa tan tremendamente regulada como la cárcel en Chile, como todos los movimientos que tú tienes adentro, como la ficha que todos los que alguna vez pasamos por la cárcel teníamos, pero hasta prácticamente de situación diaria, pueda dar pábulo a un cúmulo de desprolijidades. ¿Qué va a decir el presidente de la República? ¿Que no tenía idea de los dos indultos de Mateluna? ¿Qué va a decir la vocero? ¿Que no sabían en el gobierno que había situaciones que eran impropias de las mismas palabras que el presidente había dado para generar los indultos? Entonces, cuando tú te llegas a dar cuenta de que esas cosas que son material a tu disposición, antes de hablar, antes de referirte a lo que vas a hacer, antes de todo, tienes todo ordenado arriba de tu escritorio, revisas una y otra vez, tienes toda una batería de abogados para que te vayan señalando si es que estas cosas son o no son dignas de ello. Tienes al director de Gendarmería que da un informe, pero tremendamente riguroso de cada cual. ¿Cómo te puedes equivocar en eso? Yo entiendo que tú te puedas equivocar, entiendo que te puedas equivocar en gente que no tienen que ver, que no han estado en un régimen que controla todo, desde quién te va a visitar hasta qué te trajeron para comer. Todo está regimentado y todo se escribe. ¿Cómo puede ser que haya desprolijidades? No digo que no haya una desprolijidad, pero que haya una serie de desprolijidades al respecto. Eso es lo que a mí todavía me causa un poco de resquemor, porque digo, chuta, ¿cuál va a ser el próximo frame? Si es que tus desprolijidades no las viste donde está toda la información, ¿cómo serán las otras cosas donde la cosa no es tan rígida? ¿Ah? ¿Cómo será en el ámbito de tu contacto con los empresarios de la economía? ¿Cómo será en el ámbito de las relaciones internacionales? ¿Cómo sabemos que no van a quedar 3 o 4 desprolijidades que van a afectar al país en el futuro? Ese es el problema. Cuando tú generas una situación que se te transforma en frame, todo lo que viene para adelante va a evocar el frame. Y eso es muy dañino, muy dañino. Y no le puedes echar la culpa a nadie. Ese es el problema. No le puedes echar la culpa a nadie, salvo a quien ves frente a tu espejo.
Sí, yo creo que la magnitud de los errores en ese sentido, en el sentido no la magnitud a veces es por el tamaño, la importancia del problema, y a veces es porque sencillamente no manejaste la información que es básica y que por tanto lo que hiciste no tenía sentido y gastaste un recurso político de alto valor para algo que no tenía sentido. O sea, yo me estaba enterando de un caso de una persona indultada que resulta que ya había terminado su condena, ¿ya? Por el estallido, y que derivado de que, de que y sigue preso esa persona porque derivado de que el delito del estallido le activó una suspensión condicional anterior, ¿ya? Entonces tiene que pagar por los siguientes días. Por lo tanto, le entregaste el indulto cuando ya había terminado su proceso, el indulto no le sirve para salir. O sea, estoy hablando incluso, eso afecta a los que están al otro lado, ¿eh? ¿Ya? Ahora, en la ridiculez total es uno de los que está siendo impugnado, que quieren revocarle el indulto. No le sirve a nadie porque ya cumplió la pena. Entonces, es absurdo, es completamente absurdo todo. Pero justamente eso habla de un escenario donde el nivel de confusión es tal que tú le llega el decreto de indulto, la persona dice, me voy, no te vas. Te queda todo igual. Y tú gastaste un recurso político, saliste en el diario, pusiste, o sea, le diste un indulto selecto a 13 personas, ¿no? Y resulta que no. Entonces uno dice, bueno, ya, o sea, efectivamente, bueno, por eso está sobre la mesa todo lo que significó la salida de la ministra Ríos pero esas cosas, yo entiendo lo que pasa con Gabriel Boric en ese sentido. Tú miras para el lado y dices, bueno, entonces, ¿por dónde juego? ¿A quién le paso la pelota? Bueno, vuelvo que supuestamente parte del juego debiera estar en el nuevo proceso constituyente, digamos. Digo, insisto, hoy ha sido, sale ya toda la legislación, todos los plazos, toda la legalidad en el diario oficial, y dudo si en realidad puede haber ahí algo de agua en la piscina, y muy por el contrario, quizás va a seguir siendo también un déficit del gobierno, digamos, o sea, algo que incluso lo puede hacer sangrar, digamos. No lo sé. Lo que pasa es que yo creo que es un escenario tan abierto, tan novedoso, que... O sea, yo creo que el nuevo proceso no tiene posibilidad de darle a nadie poder. Lo que puede impedir es un desangramiento mayor. Si es que le va súper bien, impide un desangramiento mayor del sistema político. Claro Pero incluso si uno se pregunta qué es que le vaya súper bien, sería difícil. ¿Qué sería que le fuera súper bien? es que es casi que nadie hable del tema, que tenga una buena votación en el final del Votación. proceso, que la gente lo diga, mira, es que se convierta en un higiénico, eso que se llama en el mundo de la empresa en una variable higiénica, es decir, que hay que tenerla sí o sí, ¿ya? Entonces, oye, ¿tiene el sello del SESMA? Sí, ok, tiene el sello del SESMA, listo, ya está. Con eso está súper cumplido y es lo único que podría servir. Desde todo punto de vista, hemos dicho, no es un órgano, es una prótesis, su configuración, su estructura no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, esto sí que es histórico, ¿ya? Y no se conoce un formato más extravagante y, por qué no decirlo, bastante liviano desde el punto de vista de los conceptos, digamos. Es toda una extrañeza, pero está hecho no para hacer un gran proceso constituyente, no para que la gente lo ame. Está hecho para decir, ¿sabes qué? Firmemos esto, cambiemos la constitución, deshagámonos ese problema y las soluciones políticas a la crisis no van a pasar por aquí. Pero se convirtió en un elemento higiénico. Yo no sé si es una buena estrategia, pero yo lo he dicho, yo les deseo suerte, porque creo que sería muy grave para Chile un segundo fracaso consecutivo. Fíjate Les que deseo lo que... suerte, entendiendo que es una monstruosidad, digamos, que es una cosa rara. Una monstruosidad en el sentido gramsciano. Claro. Ahora, yo creo que el Mira, problema en el es, sentido disculpa, en el sentido de Disney incluso. De en el sentido Disney. de que todo el mundo habla de monstruo. Yo creo que el problema es que si la agenda circula en torno a este nuevo proceso, es porque nadie está poniendo atención a los problemas graves que yo creo que este año se van a desatar, Exacerbar. que son problemas sociales bien concretos.
el aumento del hambre, el aumento del desempleo, el aumento de los precios. Hay este problema de las ISAPRES, que yo creo que de la ISAPRES del gobierno, sin que haya una política, ya, apliquemos el fallo de la Corte Suprema, pero hay un diseño político para el proceso de transición. ¿Qué va a pasar ahí? Yo veo que hay como elementos súper explosivos. El tema de la educación, que me parece bien, digamos, salió una nueva, el gobierno tomó la agenda con esta nueva propuesta de rescatar la educación pública y salir, digamos, pagar los precios del ausentismo y de lo que pasó con la pandemia. Transversal, bien ahí, pero va a funcionar. Creo que hay tantos púas en el camino que no sé, es imposible para mí predecir lo que va a pasar, pero creo que este embelezamiento que tiene la clase política en este minuto en torno al indulto, en torno al proceso constituyente, que son problemas a resolver. Digamos, el del indulto ya no debería ser un problema, pero lo es porque lo están explotando. El otro problema va a dar mucho espectáculo, pero creo que poner atención a los hechos reales y que pueden generar un gran problema a la clase política completa de su capacidad frente a su capacidad de procesar esos conflictos, puede salir por cualquier lado la cosa. ¿Sabes qué? A propósito de lo que decías al final, Alberto, el tema este como de que en realidad, bueno, o sea, ojalá que le vaya bien al proceso constituyente, por el bien de Chile, justamente por la necesidad de que algo se asiente. Mira, permítanme hacer una pequeña reflexión, básicamente porque durante varios podcasts anteriores ahí teníamos discrepancia. Yo partí planteando esta idea, digamos, que el acuerdo no flota, en fin, y mi total, digamos, desacuerdo. Y sabes que escuchaba a este buen amigo diputado que tenemos por ahí, Jaime Araya, que hacía un discurso, fíjate, lo escuché, ya los discursos son súper fome los que se hacen. Entonces, él fue de los diputados que votó en contra, de los muy pocos diputados y diputadas que votaron en contra, siendo, digamos, gente que votó por el apruebo, porque en el fondo descuento, obviamente, republicano y quienes no querían nueva constitución de ninguna manera. Entonces, cuando él vota en contra, dice, no lo voy a parafrasear exactamente, pero me hace sentido y quisiera también, digamos, compartirlo acá, que de alguna manera es, lo digo ya a título personal, que yo creo que efectivamente hay yo creo que va a haber muchos momentos decepcionantes durante este año. Eso es lo que yo creo, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Creo que va a ser decepcionante cuando se forme el comité de expertos y se vean nombres, que no van a ser pocos, que no calzan con la idea que muchos tienen de quienes deben redactar una constitución que supere estas brechas invisibles, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Creo que va a ser decepcionante cuando se comience la redacción y muchos temas queden fuera. Y no estoy hablando de temas así como de izquierda versus derecha, estoy hablando como de temas incluso como del siglo XXI. ¿Ah? Creo que va a ser un proceso que va a tener muy poco aroma siglo XXI, porque con un nivel, digamos, como de encapsulamiento, de poca participación notable, digamos, más allá, insisto, de lo que hayan sido los errores de la convención. Entonces, creo que la expectativa de muchos también de tener una nueva constitución que en forma y fondo supere a los de la dictadura, no solo por ser de la dictadura, sino, insisto, en esta lógica como de cambio epocal, creo que no se va a dar. Pero también creo, y quería como cerrar por mi parte con esto, que es importante darse la opción genuina de estar equivocado. Yo fíjate que lo he pensado harto y de que no porque sea un proceso que evidentemente va a ser menos participativo de lo que uno podría haber imaginado, un proceso constituyente, no haya una oportunidad para que quienes allí intervengan entiendan que ellos tampoco pueden llevarse la pelota a la casa y hagan finalmente un proceso bien hecho. Yo creo que las probabilidades son pocas, pero creo que, y eso también es parte de las cosas que hay que mejorar, tiene efectivamente la posibilidad de que esto sea así. Así que yo me quedo como más bien con esa sensación, ¿no? con ese deseo. Nosotros, mientras tanto, tú estabas fuera, caído. Fuimos al bar, tomamos unos tragos, comimos papas fritas y volvimos. Nunca lo volvimos. dudé que iban a hacerme algo de esas características. Y cortamos en pedazos unas carnes que habían disponibles. Claro, claro. Mientras yo le Pero, deseaba suerte a la nueva constitución, pese a todo. exactamente, pese a todo. Pero, no, pero yo aproveché de meter la cuchara y dije, mira, yo no me quiero ir de este proceso sin decir una cosa. El presidente anunció, junto al ministro de Educación, la creación de un
procedimiento, un comité, en fin, que va a ir dirigido a paliar los daños de la pandemia, por decirlo de manera eufemística, aunque cuando el presidente no fue eufemístico porque fue muy claro en de reconocer los errores cometidos, lo que me parece bien. Sin embargo, yo creo que este tipo de situación es una señal de lo que siento que hace falta en un momento como este, de claridad política. Esta solución no es del tamaño del problema. El tamaño del problema es gigantesco. Porque además no es este. O sea, el tema, lo que pasó en pandemia fue el último síntoma y la última forma de la enfermedad de algo que viene arrastrándose. Cierres de colegios públicos por todo Chile, cantidades enormes. Me ha tocado en investigaciones etnográficas encontrar con cosas realmente sorprendentes. Y tú empiezas a ver eso convertido en datos oficiales de los gobiernos y te empiezas a dar cuenta de la muerte de colegios, en distintas partes. Y los colegios además tienen el problema que no se mueren de un día para el otro. Se demoran en morir, como 10 años. Y esos 10 años, todas las personas que pasaron por ahí creen haber recibido educación, no la han recibido. Salas con primero, segundo, tercero, cuarto básico con un profesor, una misma sala, ¿no? Enseñándole 10 minutos a un grupo de primero, al grupo de segundo, al grupo de tercero, o sea, un cuarto de la cantidad de horas que necesitan, según nuestro propio sistema, allí ocurriendo. Nadie supervisando nada de eso. O sea, es un escenario en regiones, en zonas rurales, es un escenario devastador, devastador. Bueno, ese escenario requería una acción urgente. Pensemos en qué distinto habría sido para el gobierno si su primera agenda, además que vienen del tema de la educación, hubiese sido el año pasado entrar con un tema como este, reconocer el error como se reconoció a tiempo, porque se había dicho antes, y decir, ¿saben qué? Vamos a trabajar y vamos a hacer y aprovecha de hacer el reconocimiento histórico a los profesores, pero les dice, ojo, necesitamos esto, súper, súper bien. Y empiezas entonces a articular una respuesta. Realmente la situación de Chile en este sentido es esta herida previa, más la pandemia, es una herida demasiado grande, con consecuencias terribles, complejas en el futuro, sistémicas. La verdad es que yo espero que la inversión, ¿no? Te lo digo a ti, Mario, ¿no? La inversión que se requiere para eso es una inversión muy importante y hay cosas en las cuales seguir diciendo que hay que bajar la cantidad veía por ahí a Renato Garín, que ahora está hablando en otro registro, ¿no? Entonces decía, ¿cómo van a hacer crecer el Estado? ¿Qué es esto? El presupuesto más grande de la historia, no puede ser, y qué sé yo. Fuera totalmente de lo que debiera ser para Chile. Yo no entendía nada de lo que estaba escuchando, o sea, es una cosa ridícula, porque si uno mira los datos, Chile tiene un Estado bastante pequeño, ¿no? Bueno, o sea, por favor, ordenémonos y resolvamos este tema, creo que es muy importante. Casi yo digo, bueno, si logramos este año sacar la nueva constitución y resolver un tema como este, ya uno podría más o menos sentirse más aliviado. Jóvenes, antes que se vuelva a cortar esta cuestión, fíjate, los hoteles a uno le venden un wifi a todo cachete, pero no soporta el análisis en el debate de la Cosa Nostra. Hoy día en la mañana todo el mundo... El concepto de cachete siempre ha sido oblicuo. Siempre muy oblicuo. Mientras voy terminando, déjame pasar la publicidad, porque partimos con El Aprendiz, que ha sido una experiencia exitosa. Nos quedan 2 sesiones para cerrar la primera temporada y ya con mayor volvemos la segunda temporada, que parte en marzo. Así que los que quieran, ahí están viendo la información. Precio ultra rebajado, con inscripción hasta el 31 de enero. Así se va de vacaciones tranquilo en febrero, y cuando vuelva en marzo, entramos por todo lo alto, porque habrá mucho, pero mucho que analizar. Fernando, Ale, ¿qué tal? Volvemos en marzo, ¿no? No, y te quiero decir que hay otro problema ahí cocinándose, que es el de los impuestos de los servicios profesionales. Así que... No digáis esas malas palabras, no digáis esas malas palabras acá. Un golpe en la Marzo libre va a explotación. ser
un marzo horrible. No, ahí sí que no. Nunca. Y nosotros la clase media, O sea, ¿hasta cuándo? Además que las bases del Frente Amplio están allí, Todos, en los todos. profesionales. O Sí, sea, po. Ñuñoa, Todos Perdón. Ñuñoa pagando impuestos porque no son capaces de hacer una reforma tributaria decente. O sea, bueno, hello. pero ese es un clásico, ¿ah? Se parte con los súper ricos, se hacen a veces hasta propaganda, los poderosos de siempre, la weá, y después ya, Y pero los más terminamos en el poderosos, IVA. y después Terminamos termináis, aumentando el IVA. ya, pero si ganáis 4 millones, paga un poquito más. No, güey. En fin, Oye, ¿yo puedo pedir algo para marzo? sí, podéis pedirlo. ¿Qué? Que como me quedó gustando, ¿por qué no hacemos? Yo llego en marzo, entonces, ¿por qué no hacemos algo en vivo? En Oye, vivo. yo creo que deberíamos hacer una gira por regiones porque me reclaman mucho y en regiones cuándo. Así que ahí les dejo Ya, también. Me espérate. sumo. Hacemos, sí, o sea, si quieren, decimos al tiro. Yo dejo programado algún teatro para marzo. Y Sí, po. el otro día fui a ver el trabajo mural que hizo Mon Laferte con el Mono González en el Estadio Nacional, bien bonito. Fui el día de la inauguración y todo. Y entonces, obviamente, se me acercó alguna gente, la cosa nuestra, no sé qué. Y entonces uno decía, oye, fui al Seina, bueno, el Seina, no sé qué. Pero de repente podrían hacerlo en el Teatro Municipal de La Pintana, que es súper bonito, yo no lo conozco. Y me Es decía, hermoso. hablen con la Claudia, no sé qué. Bueno, estamos hablando, alcaldesa. Entonces ahí unos DM, y vamos a La Pintana a conocer ese teatro. Vamos Vamos a La al teatro. Pintana, vamos al Paraíso, po. Salgamos de Santiago. ¿En O sea, serio? Valparaíso mismo. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero es que ahí se nos complica con Paulsen, po, última Nos vamos mirada. en tren. Es que es difícil cuando alguien tiene pega, po. Sí, po. Si Paulsen es el que trabaja, nos mantiene a todos, pues la gente no lo sabe, pero esa es la verdad, po. Oye, yo estaba pensando que podríamos hacer un programa de los 4 programas mensuales en vivo. Siempre. O sea, estándar. ¡Guau! Me Mira. gustaste, Fernando Paulsen. Mira, sí. 1 en vivo y 3 tal cual como lo estamos haciendo ahora, pero que se sepa el vivo, lo anunciamos anticipadamente, pedimos y buscamos a quienes quisieran recibirnos, etcétera, etcétera. Ya. 1 al mes. Una semana al mes se hace en vivo. Me Bien, gustaste. bien. Me gustaste. Apoyo la moción. Ya. Pero Apoyado. incluyo regiones. No, por cierto, no, puede ser perfectamente en regiones, sin duda. Pero es una semana y tú lo puedes hacer en cualquier comuna de Santiago o puedes hacerlo en regiones. No hay problema. Bueno, ya tienen claro los Cosa Nostreros que nos vamos de vacaciones, pero que la Cosa Nostra vuelve. ¿Ah? Así que volvemos Nos vemos. recargados en marzo. Y el próximo martes, fíjate, en horario de estreno, vamos a tener un podcast que en realidad ya está grabado, una conversación que hicimos con Paulsen, donde no invitamos ni a Mayol ni a la Matu, invitamos a un buen amigo colombiano. Así que próximo martes, entreténganse porque está interesante. ¿Por qué no me sorprende? Ya, chao chiquillos. Chao. Hablamos. Chao, nos que les vemos. vaya bien. Besotes a todos. Gracias. Chao, Adiós. chao. Chao.